fuerte aplauso la recibimos. La pastora Sandra Oyola con nosotros. Qué bueno, pastora, que nos acompañas. Y qué bueno que la historia, cuando se escriba de Terto Hablemos, como ya se está escribiendo, no pudiéramos y no vamos a pasar por alto la gran contribución que usted está realizando con nosotros y que continuará realizando, porque sin lugar a dudas es increíble cómo Dios la está usando, la usa y la usará para bendecir el ministerio. Buenos días, pastora. Amén, bendiciones, pastor. La bendición es mía y el privilegio también. Hoy se escucha bien la transmisión. Tiene algo ahí como un ruidito, pero yo creo que es el internet de allá. Sí, me dice que sí, y estamos trabajando en eso también. Pero no se preocupe, pastora, que estamos recibiendo la palabra. El Espíritu Santo, él sabe hacer lo que hace. Dios nos ayude con todas estas herramientas. Sean bendecidos y bendecidas todos mis hermanos y hermanas, y todavía estamos celebrando el logro de esta semana de los 400 transmisiones. Esto ha sido una jornada de aprendizaje, de crecimiento, de experiencias vividas entre compañeros y compañeras, y le damos gloria al Señor por eso. En esta mañana estamos retomando nuevamente el tema de la neuroteología cristiana. Excelente. Y queremos hacer como más bien un análisis profundo de lo que son las memorias y los aprendizajes. Las memorias y aprendizajes, y cómo usar los aprendizajes que van creando nuestras memorias. Hay algo que debo mencionar en este tema que vamos a estar desarrollando en estos próximos días. Y sobre la neuroteología cristiana, se trata esta disciplina del cerebro humano como el soporte neurobiológico del pensamiento de Dios, de sus verdades, de sus enseñanzas. Y en síntesis, el cerebro y nuestros procesos espirituales de nuestra fe cristiana. Desde ese punto de vista es que partimos y hablaremos de las memorias y los aprendizajes, porque precisamente es una dinámica que se da a nivel del cerebro. Hemos hablado también del pensamiento, de la actividad de pensar y el contenido de los pensamientos. Y hay dos versículos bíblicos en dos contextos diferentes, pero que nos obligan a la reflexión. Uno se encuentra en Deuteronomio y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El otro está en Isaías y dice: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Son dos pasajes bíblicos en dos contextos diferentes, pero tienen mucho en común. El primero está relacionado, obviamente, al pueblo de Israel, igual que el segundo, pero está relacionado al repaso que les da Moisés al pueblo, porque ya Israel va a entrar a la tierra prometida, y es como un tiempo de repasarle todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Por lo tanto, el versículo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová para cumplir su mandamiento, es: no te olvides de las cosas que Dios ha hecho. Y ahí le hace un repaso desde que los formó como pueblo, los sacó de Egipto, cómo los sacó y hacia dónde los lleva. Pero entonces en Isaías, ya en esa época, el pueblo de Israel estaba entonces en otro contexto donde el profeta es inspirado y le dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque precisamente están en un proceso disciplinario de enseñanza y de aprendizaje, y viene algo nuevo para ellos. Y ese algo nuevo lo dice precisamente el versículo que continúa a ese, donde dice: porque he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas dos porciones bíblicas están conectadas porque, repito, se refiere al pueblo de Israel. En la primera
se le está dando un repaso para que no olvide las cosas que Dios había hecho. Y hasta ese momento ellos habían visto milagros y prodigios de parte de Dios en la manera en que Dios los saca de Egipto, cómo cruzan el Mar Rojo. Aún no han cruzado el río, pero ya habían cruzado el Mar Rojo. En cuanto a Isaías, por la condición del pueblo y como resultado de su desobediencia, entonces el profeta es inspirado por el Espíritu y recibe esta palabra. No acordéis de las cosas pasadas. En otras palabras, no se aferren a aquello porque yo voy a hacer cosas nuevas. Y qué interesante que el término que usa precisamente es abriré camino en el desierto, cuando él había abierto camino a través del Mar Rojo. Y dice, y ríos en la soledad. Así que el asunto aquí es cómo manejo con mis memorias, cómo trabajo con lo aprendido del Señor, porque hay cosas que Dios desea que yo tenga presente y que me sirven de referencia para seguir adelante, me motivan, me inspiran, pero hay otras que me detienen. Y esos dos pasajes bíblicos los podemos ver en diferentes contextos en otros lugares de la palabra, específicamente los salmos. Podemos ver que los salmos, el Salmo 103, por ejemplo, cuando dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay otros salmos que también hablan respecto a no traer a memoria las cosas pasadas. Y en ese dilema a veces nosotros nos encontramos batallando con los recuerdos, las memorias. En el caso de nosotros, que es este programa, va dirigido primordialmente a pastores, compañeros y compañeras que constantemente nos vienen estos recuerdos, pensamientos, y hablo por mí, ¿no? Cómo fui criada, cómo leer evangelio antes, cómo se hacían las cosas antes. Yo lo he mencionado aquí en varias ocasiones. Yo vengo de la escuelita donde habían debates de textos y los niños tenían que memorizar ese texto. Yo también. Sí, y nos llevaban en un recorrido de la palabra. A los niños nos ponían a predicar, a evangelizar, hacíamos visitas en los hospitales, porque para ese tiempo nos llevaban a los hospitales a hacer visitas, a hacer evangelismo, y muchas veces se nos forman como que ciertos torbellinos internos manejando con las memorias, trabajando con eso y haciendo comparaciones que a veces no benefician, porque Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas. En otros nos sirven de referencia para medir dónde estamos, porque hay un fundamento, hay una base que no puede ser descuidada. Y esa base del evangelio, de la gracia de Dios, en la manera en que consolida la experiencia de salvación, pero nos lleva a crecimiento, pues hay que tenerla ahí presente y latente. Y yo creo que aquí la palabra es balance en el manejo de las memorias. Hay una porción bíblica, por ejemplo, en Romanos, que habla 12:2, y este lo conocemos, lo repetimos, es una conclusión al planteamiento completo de la carta. El capítulo 12 es un resumen. Para entender esa exhortación de Pablo hay que ver la carta completa, porque entonces él en el capítulo 12 ya viene resumiendo para concluir, y ahí es donde dice, así que hermanos, así que, o sea, luego de todo este planteamiento, resumo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, en esta versión amplificada, traducida al español, no te conformes a este mundo con sus valores y costumbres superficiales, sino transfórmate, cambia progresivamente a medida en que maduras espiritualmente, mediante la renovación de tu mente. Y ahí abarca todo lo que es pensamientos, intenciones, motivaciones, voluntad. Dice, enfocándote en valores piadosos y actitudes éticas, para que puedas comprobar, para que ustedes mismos estén seguros de lo que es la voluntad de Dios,
de lo que es bueno, aceptable y perfecto en cuanto al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando estamos trabajando precisamente con el balance de nuestras memorias como referencias, de esto hablaba en esta semana en una de las reflexiones, es precisamente ese proceso neurofisiológico, ese proceso de análisis, de pensamiento, esa actividad de evaluar todo el contenido de esas memorias, esos recuerdos y cómo hago un balance correcto. La palabra nos enseña no traer a memorias asuntos pasados que traigan culpa o vergüenza, porque ya de eso se encargó el Señor, sino aquellas que abonen a mi gratitud al Señor, a mi reconocimiento de su grandeza y que me ayuden a continuar adelante, creyendo que aquel que ha sido fiel en todo el camino, en toda la trayectoria, es el mismo que continuará siendo fiel en cada paso de mi vida. Por lo tanto, cuando miramos el Salmo 103, hace un inventario de muchas razones y motivos por los cuales yo puedo estar agradecida de Dios y no olvidarme de ellos y repasarlos constantemente. Entonces, cuando estamos hablando de ese ejercicio, es precisamente a nivel de pensamientos que se da la evaluación y el análisis. Es precisamente en esas áreas del cerebro donde se almacenan las memorias y los aprendizajes. ¿De qué se trata la naturaleza de la memoria? Y yo casi le pondría por tema esta plática de hoy, el Dios de mis memorias. El Dios de mis aprendizajes es el mismo Dios de mis memorias y me ha dado su Santo Espíritu para yo administrar correctamente el uso de mis memorias como referencias en mi andar en esta fe. Repito, cuando hablamos de la naturaleza del aprendizaje y las memorias, el aprendizaje es un proceso por el cual los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que les rodea. Cuanto más cambiante es el entorno, más plasticidad debe haber en nuestra conducta, o sea, más moldeable, más plástica debe ser nuestra conducta. Dios está trabajando, como dije ahorita en Romanos 12:2, transformándonos. Por lo tanto, por lo que los organismos que viven en medios diferentes presentan grados diferentes de plasticidad conductual. En la medida en que aprendo, mi conducta va moldeándose. Esa es la invitación del apóstol Pablo. En la medida en que somos transformados en nuestros patrones de pensamientos, el resultado es que nuestra conducta va cambiando. Y es por eso que la palabra nos da las herramientas en el manejo de las emociones, en el manejo de las memorias, porque estas son las que almacenan los aprendizajes en la vida. Estas son las que almacenan lo que yo voy aprendiendo por experiencia, por referencia. Y repito, cuanto más cambiante es el entorno, más plástica debe ser la conducta, por lo que los organismos que viven en medios diferentes presentan también grados diferentes de plasticidad conductual. Se requiere de la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad en esos procesos. Y esa plasticidad es el reflejo de lo que caracteriza precisamente las neuronas y el sistema nervioso de los organismos. Mientras más plasticidad neuronal, más posibilidad de aprendizaje. Y estoy diciendo esto dentro del contexto de lo que acabo de leer, en el ejercicio del uso de mis memorias de manera correcta, saludable y que me lleven a crecimiento espiritual, por supuesto. Por lo tanto, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de la experiencia.
y que origina cambios duraderos en la conducta. Correcto. Lo que aprendemos se retiene y se almacena en nuestro cerebro, y eso es lo que nosotros conocemos como memorias. Se van formando las memorias. Es lo que Dios dice en su palabra. Ve formando memorias de lo que yo hago contigo, de lo que yo he hecho, de lo que continúo haciendo contigo. Porque aunque vivamos experiencias en esta vida que sean desagradables, yo puedo manejarlas, pero en referencia a lo que Dios es capaz de hacer. Uh-huh. Yo creo que lo mejor que describe ese ejercicio es el Salmo 103. Ese inventario, ese repaso constantemente, el que nos ha perdonado, el que nos ha sanado, el que ha hecho grandes cosas en nuestra vida y continúa haciendo cosas grandes en nuestra vida. O sea, que nos invita a que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Exactamente. Y luego te los pone ahí en orden. Correcto. Nos facilita Correcto. a nosotros mirar nuestras propias experiencias. Correcto. Por lo tanto, la memoria es siempre inferida del comportamiento. Por definición, no hay aprendizaje sin memoria y no hay memoria sin aprendizajes. Y mientras más profundo sea el aprendizaje, o sea, cuanto más profundamente marcada es la experiencia y la respuesta emocional, menos se olvida, más fuerte se hace en nuestras memorias. Entonces, repito, por definición, no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje. Y aunque el aprendizaje sea de naturaleza elemental, queda ahí marcado, queda ahí almacenado. Están además presentes muchos otros procesos cerebrales como la percepción sensorial, las emociones, el lenguaje, por lo que los especialistas a veces tienen dificultad para referirse a alguno de ellos con independencia del otro, porque como todos se almacenan en la misma área del cerebro, pues se le hace difícil. Ahora bien, la memoria es la que da sentido de vida a nuestra continuidad en este andar diario. Es la memoria la que nosotros usamos de referencia constantemente. Y es por eso que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a administrar correctamente estas memorias, porque si no le permitimos a Él, que es el único autorizado para entrar en ese terreno que le pertenece a Dios. Estoy hablando del terreno de los pensamientos, el terreno de las memorias. Él es el autorizado para entrar, manejar, sanar, restaurar, para nuestro bien espiritual, porque el resultado siempre tiene que ser crecimiento, madurez y afirmación espiritual. C.S. Lewis lo dice de la siguiente manera, estoy citando, él tiene unas posturas radicales que a mí me gustan, pero lo voy a citar. C.S. Lewis es una institución, es un gran teórico citado por grandes predicadores. Exactamente. Él dice, cada vez que tomas una decisión, estás cambiando tu ser interior, y esa parte de ti que elige cambia algo diferente, aunque sea un poco, de lo que eras antes. Si miramos tu vida como un todo, con todas tus innumerables elecciones durante toda tu vida, estás convirtiendo lentamente esa parte central de ti mismo o ese ser interior, ya sea en una criatura celestial o en una criatura infernal, en una criatura que está en armonía con Dios y con otras criaturas y consigo mismo, o bien en una que está en un estado de guerra y odio hacia Dios y con sus semejantes y consigo mismo. Cada uno de nosotros en cada momento avanza, sea hacia un estado o sea hacia otro. Entonces, en ese sentido, pues precisamente el estar manejando con nuestras memorias y aprendizajes
para poder tenerlas con una referencia clara en mi avance espiritual, yo necesito la asistencia del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, pudiera dar lugar a eventos pasados que lo que traen es culpa o vergüenza o simplemente nos detienen en nuestro avance con el Señor, en nuestro crecimiento. Es por eso que precisamente el Señor nos dice en su palabra, y es un versículo que yo cito constantemente: haré que haya coherencia entre pensamiento y conducta, a fin, primeramente, el primer resultado, temor reverencial hacia Dios. Número 2, resultará en mi bien. Y número 3, bendecirá a mis próximas generaciones. Excelente. Dice, haré con ellos pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmes en esta tierra. Y vemos aquí de parte de Dios que Él se autoriza de parte del profeta, o sea, le da autorización al profeta para que hable en estos términos: el alma de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, cuando nosotros sabemos que Él es espíritu, pero Él le da ese permiso para que nos familiaricemos con Él, cómo Él trabaja, y a la misma vez entendamos que nosotros sí tenemos un alma y cómo Dios puede trabajar con nosotros. Estamos constantemente, Pastor Semidey, con esto culmino, siendo transformados y conformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, precisamente es en el área de nuestras memorias donde Dios estará trabajando, desde el terreno de los pensamientos, la estructura emocional, que ambas están conectadas precisamente en el área donde se almacenan nuestras memorias. Todo está relacionado, porque nuestras conductas son respuestas prácticamente del 70% del contenido de nuestras memorias en el inconsciente. Ahí están nuestras respuestas. Y esos versículos lo vemos constantemente en los profetas. Culminan: haré con ellos que cambien su manera de pensar, su manera de adorarme. Dice, les daré una nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, pondré mi espíritu en ustedes, así haré que puedan cumplir. Por lo tanto, solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos manejar con nuestras memorias, aún con las experiencias pasadas vividas. Pastora, totalmente, estoy afirmando eso, afirmo, y cuando hago así es que estoy validando esa expresión. Y me gusta muchísimo porque me hace pensar, pastora, que hay momentos en la vida donde uno se enfrenta a grandes momentos y desafíos increíbles. Y cuando usted hablaba al principio sobre la experiencia del debate de texto, los textos que le dicen a uno que uno los aprendiera, posiblemente fueron pasajes bíblicos que uno los aprendió en medio de cuando uno era niño, competencias bíblicas, toda esa cosa. Pero es interesante que esa palabra que posiblemente está guardada en esa memoria, que quizás es de, por decirlo así, de bajo impacto, que no fue una experiencia, ¿verdad? Que te marcó, que uno la tiene bien viva y bien clara. Pero es interesante que esa palabra que está ahí, en esa memoria, cuando hay un momento en la vida, alguna situación, el Espíritu Santo va y la busca, la trae, y Él nos revela toda la verdad. Y esa palabra sale. A mí me ha pasado eso, pastora. A mí me ha pasado que yo he estado en situaciones donde literalmente yo he sentido que la palabra, como si el Espíritu Santo se metiera allá adentro en mi cabeza, porque así es que yo lo puedo interpretar y así es que yo lo siento. Como que entra a mi cabeza y me saca esa palabra y me la trae a la memoria. Y esa palabra estaba ahí, pero quizás a mí se me había olvidado, pero en ese momento esa palabra salió. Porque el Espíritu Santo estaba ahí y revela
toda la verdad. A mí me parece extraordinario lo que usted está presentando en esta mañana, pastora. Amén. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Bien dijo Jesús, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. En la medida en que me doy a la lectura, a la reflexión y a la meditación de la palabra para internalizarla, el Espíritu Santo tendrá los recursos para trabajar con nosotros, siendo nosotros mismos los mejores recursos con los que cuenta Dios para trabajar con nuestros procesos. Me parece que es poderosísimo lo que nosotros estamos disfrutando en esta mañana. Pastor, antes de irnos, tengo algunos mensajes de gente que está conectada con nosotros. Me parece que es poderoso. Poderoso. Tengo por acá a William Flores, del Rey de la Gloria, que nos dice: Dios te bendiga, pastor. Saludos de parte mía y de Carmen. Un abrazo, hermano mío. Desde Chile, mi querida amiga Ada López, que nos dice: bendiciones, pastor Semidey. Un abrazo, querida amiga, te amamos. Rosa nos dice: ese otra vez de Dios siempre me ha impactado, porque es como una promesa que Él nos da de una nueva intervención en nuestra vida. Gracias, pastora Sandra. Y me encanta ese cuadro. Así que parece que está ahí, pastora, parece que está ahí. A Mili Ibáez también, que nos dice: Dios te bendiga, pastor. Oración por mis pastores, por salud, Ana y David. Amén. Y también nos dice que por la familia Otero Díaz. Claro que sí. También está con nosotros el pastor Willy Torres, que nos dice: saludos, pastor y pastora. Qué edificante la palabra de hoy. Que Dios les siga usando para su gloria. Adelante, pastor Willy Torres. Claro que sí, hermano mío. Gracias por escucharnos. También Belkis Robles nos dice: excelente reflexión del pasaje bíblico de Romanos 12:2 y el Salmo 103. No olvide ninguno de sus beneficios. Precioso Jesús. Bendiciones para ambos. Un abrazo, Belkis, te amamos. También la pastora misionera Yaret Cedeño desde Panamá nos dice: tremendo, pastora. Amén, qué bueno. También desde Kissimmee, conectada Sonia Rosario, debo decir, donde nos dice: amén, poderoso. Qué bendición. Sin lugar a duda, pastora, como siempre, una palabra extraordinaria. Mire, ustedes tienen en pantalla la información de la pastora Sandra Oyola. En Facebook la consiguen como en Centro de Discipulado Mundial. He estado viendo los cultos, pastora. Conecto de vez en cuando. Conecto y los disfruto en gran manera. Así que qué bueno, pastora. Qué bueno que yo sé que ahí usted puede conseguir a la pastora Sandra Oyola. Así que, pastora, palabras finales. Amén. Sean todos bendecidos y que pasen un fin de semana maravilloso y bendecido en el Señor. Y seguimos celebrando, pastor Semidey. A la gloria de Dios. Por gracia ha sido todo esto. Por la pura gracia de Dios. Amén. Un abrazo, pastor, y gracias a usted por ser parte de esta historia. Esta gran Amén. Historia que se está escribiendo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Un abrazo, pastora. Un abrazo. Amén. Qué bueno.